Hola Julián, bienvenido a otro diálogo más sin límites. Bueno, el diálogo está con muchos límites, pero vamos a trabajar para que esté lo más amplio posible este diálogo. Hoy vamos a hablar sobre el liderazgo político, ¿no? Exacto. ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, yo digo lo siguiente. Cada X tiempo, o sea, antes se hablaba de un periodo de 30 años, donde venía un nuevo liderazgo, un nuevo modelo. Y entonces eso hacía que existieran muchos líderes, o sea, algunos líderes que hegemonizaban todo el espectro político, social y económico. Sobre todo recuerdo a esos grandes líderes como el doctor Joaquín Balaguer, el profesor Juan Bosch y, Peña y Gómez. también el doctor José Francisco Peña Gómez, que eran los que movilizaban las masas, y también algunos de ellos llegaron a tener las riendas del poder, como el presidente Joaquín Balaguer, que duró un periodo de 12 años y luego 8 años más. exacto, 8 más, y eso hizo que durara 20 años al frente de los destinos del poder antes de la dictadura, porque también, aunque él fue presidente cuando Trujillo, un presidente de facto, pero también estuvo dirigiendo el Estado por muchos años. Bueno, eso te dice a ti que el país prácticamente también requiere de presidentes que tengan ese liderazgo, ¿no? Presidente que también la misma sociedad lo respete y que la sociedad empiece a entender que el aspecto político es fundamental para el desarrollo de un país. Hoy en día vemos cómo a veces el presidente se encuentra en solitario y no tiene como la ayuda de funcionarios que piensan más en sus particularidades que en lo que está pasando en el país, ¿no? Bueno, eso se está notando, pero hay que ver también cómo el contexto ha ido cambiando. Vivimos lo que algunos autores han denominado como la modernidad líquida, o sea, una sociedad donde ya, o sea, antes existía la solidaridad, antes existía el arraigo y el apego hacia las militancias, hacia los dirigentes, hacia esa base de la sociedad con la cual conectaban bastante. Entonces, hoy en día la situación ha ido cambiando. Tenemos lamentablemente un liderazgo que tiene menos compromisos, hace menos compromisos, hace menos conexiones, o sea, con algunos segmentos, tanto de la población como de su partido. Y eso lo vemos no desde ahora, sino desde hace un tiempo hacia acá, desde que cambió el paradigma o los paradigmas de la política en el mundo, en el país y en la región. Y por eso no es fortuito que muchos que se llaman líderes muchas veces también llegan o no tienen que llamarse líderes, sino por una coyuntura. Ahora, yendo aquí a la República Dominicana, vemos que ha habido también otro ciclo, o sea, el ciclo que ha pasado ya, eso que yo acabo de decir, de esos 30 años, y entonces muchas veces lo que están en el espectro, lo que están en la arena política, son los hijos de muchos de esos dirigentes, son los que hoy en día están capitaneando. Y si nosotros no vemos, o los hijos o algunos Familiares, o algunos pero familiares. realmente no tienen ese liderazgo tampoco. Lo que han recibido es una herencia Bueno, y el liderazgo no se hereda. exacto. Se nace con ese liderazgo, se nace con esa cualidad Y se cultiva y se también. cultiva naturalmente, También. pero también hay una característica genética del liderazgo que también que es fundamental. Cuando tú mencionabas a aquellos tres grandes líderes,
no lo heredaron, No. lo cultivaron, pero también tenían ciertas características que lo hacían líderes. Bueno. Desde el punto de vista, yo pienso que también desde el conocimiento, fíjate que esos tres grandes líderes eran también tres grandes escritores, tres grandes letrados, eran personas que ya eran doctores incluso en sus áreas. No necesariamente tiene que ver con Juan Bosch en esta parte, pero también era un doctor en el conocimiento, vamos a decirlo así. Sí. Y por eso también la gente le daba ese seguimiento, ¿no? Se lo habían ganado. Hoy en día vemos como hay un liderazgo, como tú decías, medio líquido. Hay cierta opacidad en ese liderazgo, donde muchas veces la gente se lo gana o se lo quiere ganar solo a través de un discurso sin ningún compromiso. Exacto. No, pero también eso es cierto, pero también hay que ver que antes primaba mucho el caudillismo, primaba mucho también el populismo, así como también otras corrientes, aunque también existían más ideología, porque usted decía, bueno, ¿dónde usted ubicaba, o sea, dónde se ubicaba a Balaguer? Bueno, Balaguer se ubicaba en el socialcristianismo. Exacto. ¿Dónde y sobre todo hacia la derecha, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Dónde se ubicaba a Juan Bosch? Juan Bosch se ubicaba dentro del centro, vamos a llamarlo centro así. Izquierda, ¿no? De centro izquierda. Y el doctor José Francisco Peña Gómez también un centro izquierda, una socialdemocracia. Exactamente. Entonces, ahora no hay lo que se lamenta es muchas veces es que la ideología, o sea, como que no se permea mucho, no se nota mucho. Entonces, en este nuevo liderazgo. Ahora bien, es un liderazgo también que hay que verlo con más pragmatismo, o sea, más pragmático, porque si no, si tú lo pones en una balanza, entonces van a estar todos prácticamente en el mismo nivel, en ese sentido. Pero yo pienso que los partidos políticos también tienen que jugar un papel fundamental en eso. Claro. Es decir, cualquier presidente, el liderazgo debe basarse sobre la base de las ideologías y llevarla a la práctica. Claro. Cuando un partido que se considera social cristiano, socialdemócrata, tiene que basar sus economías, su visión sobre esa ideología. Porque si no, empezamos a tener dudas de hacia dónde vamos, hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia el centro, ¿no? Exacto. Entonces, cuando un partido no tiene ideologías claras, entonces puede caer en cualquier tipo de planteamiento, de propuestas que vayan muchas veces en contra de las ideas de ese partido. Y ahí vienen ciertas contradicciones desde el punto de vista de las ideologías y de las mismas economías que se manejan y del mismo desarrollo social de esa sociedad o de ese país. Exacto. Entonces, los partidos tienen que estar claros de cuál es su ideología. No importa que le guste a un sector o a otro sector. Tenemos que estar claros en eso. Exacto. O sea, tiene que haber lo que se denomina una pertinencia entre lo que se enarbola, entre lo que se expone, las ideas que se proyectan y que se ponen como plataforma, como ejes de sus programas, así como también con la práctica. O sea, que tiene que haber una asociación. Ahora yo entiendo que también los gobiernos tienen que gobernar con su persona, con su gente. Sí. Y cuando tú creas una plataforma política, se supone que tu gente está preparado para gobernar junto contigo. Y tú tienes que reforzar ese liderazgo de tu propia población política para que ellos también vayan creciendo junto contigo. Bueno, eso es así. Pero yo creo que dentro de los liderazgos que hay hoy en día, el que más, vamos a llamarlo así, el que más emerge o el más emergente es el del presidente Luis Abinader, porque no ha tenido experiencias anteriores a las que tiene ya hoy en día, y también no, o sea, él en sí no era una persona que era un líder de masas,
totalmente, sino que salió y surgió dentro de una coyuntura que lo favoreció. Ahora, como hoy en día vivimos un mundo que está signado, vamos a llamarlo así, por la parte mediática, por los medios masivos y los no masivos, o sea, por ese mundo de la tecnología, de la información y de la comunicación. Yo creo que, y se los liderazgos, como se exponen más, o sea, como hay esa exposición, deben de ser mucho más transparentes. Y yo creo que en eso también hoy en día hay más transparencia en cuanto a eso. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que muchas veces los acólitos o muchas veces los funcionarios sí, que acompañan al presidente, los funcionarios que acompañan al presidente o a los presidentes, y en este caso al presidente Luis Abinader, deben de estar en correspondencia, porque es una persona que trabaja mucho, es una persona que está muy atento a los detalles, a veces a cosas que aparentemente son pequeñas, pero de las pequeñas cosas es que surgen las grandes. Claro. O sea, mira, el presidente Luis Abinader, por más liderazgo y visión que posea, no puede gobernar en solitario. No. Su papel es dirigir y coordinar, pero la ejecución de los proyectos son los funcionarios que tienen que manejarla. Entonces depende de sus funcionarios ese liderazgo pueda crecer o decrecer como presidente de la República. Sí. Entonces los funcionarios tienen que tener la capacidad tanto del conocimiento como de las habilidades y las actitudes para trabajar en coordinación con el presidente de la República. Sí, lo único que tiene que hacer es dirigir y coordinar, porque si no se va a explotar naturalmente. Como bueno, un país está compuesto por órganos del Estado, por poderes del Estado. Está el poder judicial, el poder congresual, y también está el poder ejecutivo, y también un cuarto poder que es el municipal. Yo creo que estos son momentos para que el nuevo liderazgo vaya surgiendo, vaya construyéndose y también participe. Lo que uno a veces, lo que yo te entiendo, lo que tú estás diciendo de que muchas veces la participación, no hay esa participación. Ahora bien, el espacio muchas veces también hay que ganárselo. ¿En qué sentido? En el sentido de que debe de ser unos funcionarios bien proactivos, y los que no son funcionarios, porque también dentro del partido de gobierno hay personas que tienen mucha capacidad, dominan los campos, dominan tanto en el campo económico, político, social, cultural, o sea, a nivel de ciudades, de campos. Pero ahí entra precisamente, por ejemplo, la capacidad de gestionar crisis. Cuando al presidente se le presenta alguna crisis, los funcionarios son los que tienen que tener anticiparse a los problemas. Por ejemplo, tienen que proponer planes de contingencia, tienen que ejecutar soluciones inmediatas. Es decir, el presidente no puede llevar todo. Entonces, yo me he dado cuenta que el presidente, cuando le hacen preguntas en la semanal, a veces él tiene muchas habilidades y tiene que sacar de abajo. Pero los funcionarios son los que tienen que adelantarse a esos problemas a través de la planificación y resolver el problema antes de que se dé ese problema. Exacto. Un presidente necesita, por ejemplo, estar informado de los avances y de los proyectos que se están ejecutando. El presidente tiene que saber, un presidente tiene que estar preparado para poder decir las cosas antes de que suceda. Pero quien le pasa la información son los funcionarios. Sí, el funcionario tiene que saber comunicar. Sí, el funcionario tiene que saber preparar proyectos. El funcionario tiene que aprender a ejecutar los proyectos y a darle seguimiento a los proyectos. Sí, debe de ser más proactivo. Más proactivo y tener mucho más conocimiento. Y tener mucho, y también
ser comunicativo. Y en la parte fundamental de esto, tiene que ver, por ejemplo, la integridad y el ejemplo ético. Un presidente tiene para gobernar bien, los funcionarios tienen que entender muy bien el concepto de corrupción. Sí, pero se ha ido trabajando en ese orden, se ha ido. Sí, estamos claros. Pero la integridad, la transparencia y la ética son indispensables para dar legitimidad al gobierno. Claro, pero también, si uno lo deja en ese plano, entonces se va a ver como que uno sea absoluto. O sea, hay funcionarios que cumplen con sus funciones, hay funcionarios que no están haciendo la cosa mal hecha, ni se atreven a hacerla mal hecha. Ahora, no. Hay funcionarios que lo hacen. Ahora bien, saben a lo que se abstienen. Y además es un conglomerado, Ángel. Oye bien, un conglomerado. No todos actúan de la misma manera, de la misma, estamos muy de acuerdo. De la misma forma. Y por eso yo creo que lo que sí es crear mecanismos. Por ejemplo, hay leyes, se están gestando, están emanando leyes, y normas. Ahora bien, los mecanismos de controles tienen que ser fuertes y tratar de ser lo menos permisivo o lo no permisivo. Yo quiero terminar para que no se me malentienda, que los funcionarios lo que tienen que hacer es proteger la imagen del presidente y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Claro. Es decir, el presidente no tiene que estar a cada rato resolviendo esos tipos de problemas. Cada funcionario debe saber manejar su ética y su compromiso. Bueno, entonces ya para concluir, en sentido general, lo que podemos decir es que tiene que realmente construirse un liderazgo más sano, un liderazgo más colectivo y un liderazgo que realmente resuelva. Así es. Hasta ahora concluimos con Diálogos Sin Límites. Le pedimos que le den a la campanita de me gusta y que se suscriban a este importante podcast que va en beneficio de la sociedad y de nuestro país. Esto fue Diálogos Sin Límites. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir.